Crece la polémica por el llamado cable chino, situación en la que se ha visto envuelto el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Desde la UDI y el Partido Republicano cuestionan al gobierno y piden una comisión investigadora. Para hablar de este tema, estamos con el profesor de Gestión de Proyectos de la Universidad del Desarrollo, experto en estrategias militares, Alfonso Kaiser. Alfonso, un placer. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y entrar en detalle también, porque aquí hay varios frentes, lo diplomático, lo político interno, digamos, con respecto a este tema del decreto y Contraloría, y en esta conversación de Iván Núñez estuvo ayer con el ministro Muñoz, pero también el tema del cable. ¿Por qué Estados Unidos, y quiero hacer la primera pregunta, por qué Estados Unidos dice es un peligro para la seguridad regional, Estados Unidos, del país, que se genere este cable, que se construya este cable que iría desde Chile hacia China? ¿Cómo entender eso? Bajándolo a lo técnico, digamos. Ok, desde el punto de vista de la seguridad, solo de la seguridad, más allá de la ingeniería del cable, por este cable pueden llegar a pasar 300 terabytes, de datos. Eso es gigante, o sea, es algo que no nos podemos imaginar. Piensa que... una gran autopista de datos, pero una velocidad... Con 100 terabits tú puedes bajar 500 películas en 4K streaming en menos de un segundo. Impresionante. O sea, y puedes tener 10 millones de personas conectadas a Internet con un tercio de esa capacidad. O sea, es algo dramáticamente grande. Pero, ¿cuál es el problema? Es que, como es una autopista, tú tienes un flujo de información hacia dos lados, ¿ah? Y por ese flujo de información puedes traspasar información que es tremendamente sensible para las personas de uso individual, sus claves, tu biometría o las de un país, todo lo que es nuestra infraestructura crítica, todo lo que son el problema que tenemos de nuestra red energética, cómo alterarla. Y también de los países que son socios nuestros y que nos confían algo. En el caso particular de Estados Unidos, tenemos toda la información que nos proporciona la visa waiver, que son datos de ciudadanos norteamericanos que nosotros nos comprometimos a custodiar. Ese sería un ejemplo concreto, digamos, de por qué por qué Estados Unidos dice alerta, cuidado. Exactamente. Entendiendo, digamos, lo que es el argumento, que tampoco ha sido tan detallado por razones diplomáticas, bueno, o no diplomáticas en este sentido. Déjame hacer una pregunta. Esto pensando entonces en la cantidad de información con una velocidad impresionante que se podría transmitir desde Chile hacia China y pensando en la lógica estadounidense, de información estadounidense hacia Chile que se podría transmitir a China. Ahora, pero esto podría pasar hoy con las actuales plataformas de información, ¿no? En términos de lo que tiene que ver con los satélites, con Internet. ¿Por qué es distinto? Porque esto es un canal directo y es un canal de alta velocidad. Okay. ¿Y quién está al otro lado? Sí, ese es el problema. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién es el que controla esto? Es un país que históricamente ha dependido de su desarrollo tecnológico, industrial, militar, por el robo de información. Nosotros conocemos que hay teléfonos de una marca exclusiva que se fabrican en Japón con una pera y no con una manzana, por ejemplo. Pero son el mismo teléfono. Sabemos que toda la tecnología militar que tiene Estados Unidos de alguna manera ha ido a parar a China a través de este espionaje. Entonces, cuando tú tienes esta carretera de datos, es mucho más fácil hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Nuestro. ¿Dónde está nuestra policía de los datos en Chile? ¿Existe una policía de datos? Ya, dejando de lado Estados Unidos, digamos, sino pensando en la situación de Chile y la información que podría traspasarse a China a través de esta carretera. Ahí tú apuntas, tampoco digamos que estamos muy seguros. No, porque primero no tenemos una legislación nuestra que nos proteja. Segundo, no hay una legislación al otro lado que sea taxativa de que proteja estos datos. Ya. O sea, en los dos lados... Los datos externos a China, digamos. Exactamente. Ni los chinos, porque los chinos controlan todos los datos de su propia población, porque no son una democracia. Sí, eso es una realidad. Entonces, la lógica de ellos para sus leyes es totalmente distinta a la nuestra, y nosotros además tenemos una ley que no nos permite o no faculta y no tenemos integrado un sistema que proteja nuestros datos. Y si no, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te han llamado este mes o te han mandado un email o han hecho algo? Cuando hablamos de las bases de datos. Pero esas bases de datos
es prohibido compartir. ¿Y qué pasa en la realidad? Se venden, se comparten. Tú, cuando le dejas, oye, deme su root para el código de cliente, esa compra, tú no sabes dónde va a pagar. Ese dato que tú compraste, tú no sabes en Chile a quién se lo van a vender. Pero lo que sí te aseguro es que a alguien se lo van a vender. Que alguien se lo va a vender. Entonces, no hay una policía de datos, lo mencionabas también fuera de cámara, ¿no? Y eso es el eventual brecha de seguridad o las brechas de seguridad. Esto lo vamos a amplificar, digamos, lo que ha sido la demanda o la señal de alerta de Estados Unidos y que termina con este tipo de medidas, ¿no? Y con esta atención diplomática. Pero para entenderlo, eso es lo que significa en ese argumento el riesgo de un cable submarino con China. ¿Por el hecho de ser China? Porque por el ya hecho tenemos de ser China. el proyecto Humboldt, digamos, que va Con hacia Australia, Oceanía, a través de una empresa norteamericana, y ahí es porque ellos tienen leyes, digamos, para resguardar la información. Porque hay una... A ver, hay... Para hacer la diferencia, porque India, hay un proyecto no parecido, no igual, pero sí similar, perdón. Con China es todo oscuro con respecto al manejo de sus datos, porque internamente no tienen visibilidad. Esa opacidad es la que crea problemas y además hay un antecedente histórico. Nosotros enseñamos en seguridad lo que pasó con la Liga Africana de Naciones. La Liga Africana es la versión de nuestra OEA en América, pero de África. ¿Qué es lo que pasó? En el 2012 o 2013 China le regaló su sede, que se instaló en un país africano con la mejor tecnología china del momento, pero... Le construyó la sede. Todo, pero los computadores, los micrófonos, los televisores, todo lo que tenía, las lámparas, todo lo que tú puedas imaginar, los centros de convenciones, se lo regaló China. Todo agradecido. Pero el año 2018 estalló el problema, en que todos los días, durante todos esos años, entre las 0 horas y las 2 de la mañana, por alguien que nadie se explicaba, algo que nadie, subía el consumo eléctrico. Cuando partieron investigando, se dieron cuenta que todo lo que se grababa en video, en audio, todo lo que traspasaban las bases de datos, cada mail era transmitido a China. ¿Se logró demostrar el destino? Exactamente, se iba a China y eran datos para China. O sea, ese edificio estaba intervenido. Se construyó para ser intervenido. Entonces, una nación que obra así, con sus aliados, o sea, Dios libre a los que no son aliados. Entonces, ese es el problema, que para ellos no es malo eso. Entonces, ante esa realidad es muy complejo. Y estamos hablando solamente de obtención de datos. Yo no estoy hablando de ataques cibernéticos, que a mí me tocó estar en el Pentágono y recibieron en una noche 14.000 ataques cibernéticos. O sea, los cuentas y yo veía a los oficiales norteamericanos estaban pero muertos, porque realmente poder defenderse de esto era increíble. Claro, si tú tienes no hay un sistema infalible si finalmente los ataques cibernéticos son múltiples, masivos y a un nivel... Y con una carretera que te permite realizarlo. Y ahí volvemos al tema del cable y las aprehensiones que existirían al respecto. Exactamente. Yo lo pongo condicional porque evidentemente esto está ahí, digamos. Exactamente. Pero en base a la experiencia y lo que tú dices, ¿se justifica entonces esa alerta y apreciación por parte de Estados Unidos con respecto a este proyecto? Esa es una visión política, pero yo creo que sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros no somos capaces de defender los datos de nuestros ciudadanos, menos somos capaces de defender los datos de nuestros aliados. Y en ese sentido, con una carretera gigantesca, basta 1 milisegundo para que te quede un caos acá, afecten, por ejemplo, si quieren afectar la infraestructura crítica, si quieren afectar el precio, imagínate, quieren afectar el precio del cobre. Sí, claro. Y no utilizan las minas de cobre de Chile o los puertos de salida de cobre de Chile y elevan el precio por 1 mes, 2 meses, lo que sea. O necesitan aprobar algo de Chile y nos pueden chantajear con eso. Entonces, cuando... Por eso hacía el punto, que actualmente... Vía aérea, podríamos decir. Uno diría, se puede hacer esto, pero con este cable, fibra óptica, la cantidad de datos y en los milésimas de segundo es distinto y da más posibilidad de llegar a hacer ese tipo de cosas. Exactamente. Porque uno diría, claro, actualmente eso se podría hacer. De hecho, se mencionaba, creo que el canciller Van Claveren no está dentro de su tema propiamente tal expertise, pero que hay
cientos, miles de ataques cibernéticos también en Chile, digamos, Sí. cientos, quizás no miles, pero No necesita a China para eso, digamos. claro, y para qué decir las acusaciones también con otras potencias o en otros países como por ejemplo Rusia, lo que fue la elección en Estados El Unidos. mismo Corea del Norte, que El mismo tiene Corea del Norte. institucionalizada y organizada una industria del crimen cibernético. Claro, que son temas que no salen a la luz pública, de hecho. Sí. Si supiéramos todos los ataques cibernéticos que se dan en nuestro país día a día, quizás no terminaríamos bastante espantados, pero al Sí. parecer... ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes algo marginal, tú puedes cortar la llave Ya. y puedes acceder a los y no afectar la vida de las personas. Cuando es algo tan masivo, te queda el blackout. Pero sin blackout, imagínate la cantidad de datos que hoy día circulan para la telemedicina. Imagínate la cantidad de coordinaciones logísticas para ir a dejar los mismos remedios a los hospitales o los insumos para la industria. O sea, lo único que te queda es ir blackout y cerrar todo eso y el país se queda paralizado como otro COVID, pero cibernético. Claro, los datos son la nueva medida de muñequeo que puede ser de una manera bien terrible. Por ejemplo, manejar lo que son los servicios básicos, electricidad, no un tema de película, un tema que existe, digamos, que puede ser cómo intervenir y cómo apagar todo literalmente. A ver, otro punto que yo escuché por ahí, y en tu experiencia muy interesante, por eso bajar a las posibilidades o lo condicional y por qué entender también la apreciación del gobierno norteamericano. Este cable, esta carretera, además de traspasar los datos, puede de alguna manera dar otras funcionalidades a quien es fuente de origen y de destino. Por ejemplo, ubicación, digamos, de buques o algún tipo de navío en toda esta carretera que existe, digamos, en términos de sensores o poder ubicar cierta información militar, digamos, en los mares. Eso escuché yo por ahí. En la misma carretera, no desde el origen y el final. No se puede. Ya. La realidad es que no se bueno puede. eso, porque yo lo escuché y dije... Pero, por ejemplo, algo que se ha visto en el Báltico hoy con la guerra de Ucrania, Sí. lo primero que hizo Rusia es sabotear todos los cables submarinos que unían a Noruega, a todos los países bálticos, con el resto del continente europeo. Sí. Entonces, ahí tú ves que hay un uso militar para impedir esa comunicación, ¿ah? Que también afecta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esos países que son vecinos de Rusia, que se quedan sin comunicaciones con la OTAN, por ejemplo? Dependen de satélites y hay menos satélites disponibles y el flujo de datos es muchísimo menor. Entonces, no tienen la capacidad de tener el mismo panorama común que tienen con un cable submarino, ¿ah? Entonces, hay un cierto grado de uso militar, pero más que nada no es afuera de los puntos, es cortando la red o usando estos puntos. La intervención de la misma red. Digamos. Claro, o usando los puntos para generar ataques o para obtener información de la red militar. Porque cuando yo tengo una red masiva, yo tengo más posibilidades de ataque y puedo encontrar más debilidad en la red del adversario. Ahora, a través de Chile, por ejemplo. Estamos hablando de un trazado enorme, yo no lo tengo muy claro en términos geográficos, digamos, Sí. con un mapa, pero también uno podría pensar eventualmente durante la construcción de esta carretera de fibra óptica también se pueden dar ciertas situaciones de inseguridad, ¿no? No Sí. en el mismo cable, sino en la misma Lo que pasa es que hay 2 o 3 retransmisoras en el camino. Ya. ¿Ah? Entonces, en esas retransmisoras sí se pueden hacer. Perfecto. En general, en las rutas oceánicas es más difícil, sobre todo en océanos como más vastos que el Pacífico. Pero esa ruta está marcada, ¿ah? Lo que pasa es que de repente cuando vas a 4.000, 5.000 metros, ¿cómo llegas allá abajo? Claro, los rusos tuvieron la tecnología en el Báltico, pero el Báltico es un mar de 200 metros o de 100 metros de profundidad. Menos profundo. No de 10.000 como No de la 10.000. fosa abisal o Claro. 9.000 o 6.000. Déjame hacer un punto, Alfonso, qué interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de los potenciales riesgos, que es lo que finalmente genera toda esta tensión, toda esta discusión a nivel de nuestro país y Estados Unidos. Pero desde el otro lado se dicen los beneficios que tendría un cable en esta asociación con una empresa china, en términos de estar a la vanguardia de la conectividad, de la transmisión de datos, de un camino que también se ha ido enfocando en términos de nuestro país de justamente apuntalar lo que es este tipo de tecnologías. ¿Tú lo ves también de esa manera? Es lo que se pone en la balanza muchas veces. Yo creo, es como tener internet en la casa, ¿ah? Es positivo, sí, porque uno accede a información
No olvidemos que China hoy día es un polo de desarrollo. Cada transacción con Alibaba o cualquier otro comercio chino se hace a través de este cable. China es nuestro principal socio comercial, si tampoco hay que desconocer eso. O sea, tenemos nosotros un buen socio comercial y nos ha apoyado desde hace ya 40, 60 años. Sí. Ha sido nuestro principal socio comercial. Más del 40% de las exportaciones nuestras van a China. Exactamente. Por lo tanto, también le debemos un respeto a China y tenemos que ver cómo lo abordamos. Pero eso de abordarlo no es solo China y Chile. Nosotros tenemos que hablar también con nuestros aliados, de los cuales dependen sus datos, porque hay datos de nuestros aliados de Argentina, de Perú, de todos los que compartimos datos, por ejemplo, de inteligencia militar, de inteligencia policial. ¿Pero compartimos esos datos en tu experiencia? Uno pensaría que son datos que se reserva cada país soberanamente por un tema también de estrategia. Hay datos que se comparten y datos que no, obviamente. Que es lo más normal, digamos. Un ejército no va a compartir sus datos de artillería o de armamento porque ¿dónde está el disuasivo? Pero siempre, por ejemplo, hay ejercicios conjuntos, hay protocolos de comunicaciones y esos protocolos de comunicaciones se establecen y quedan entre nosotros. Y eso no se comparten a un tercer país. Son reservados, pero entre las dos partes. Entre las dos partes. Pero sobre todo, ¿qué pasa? Ahora está muy en boga el problema de la seguridad. ¿Qué pasa con el crimen organizado? Hay mucha información que va de uno a otro lado. Muchísima información. ¿Por qué crees tú que se producen arrestos de gente que estamos buscando en Chile, en Colombia, o en Argentina, o en Perú, o al revés? Hay datos de inteligencia. Y que están resguardados por acuerdos de cooperación, de hecho. Exactamente. Por lo tanto, esos datos, nosotros, si yo recibo un dato tuyo, yo tengo que tener la certeza de que lo voy a poder custodiar bien. Pero cuando tengo este otro cable, inevitablemente yo tengo que decir, oye, tengo esto, ¿nos puede afectar o no nos puede afectar? ¿Qué dices tú? No me preocupa si es que... Y ahí se establecen cuáles son los protocolos. No se trata de no construir el cable, pero aquí hay actores, porque hay mucho, los datos son de todo. O sea, los datos son de personas o de naciones o de organizaciones distintas, no de todos, de muchos. Sí, claro. Por lo tanto, esos no todos muchos... somos poseedores de todos los datos. Esos muchos tienen que ver, oye, ¿cómo custodio bien tus datos? ¿Qué me dices tú? Y ahí Estados Unidos puede decir, oye, ¿sabes qué? En estas circunstancias yo no te puedo compartir datos. Y ahí Chile tendrá que decidir soberanamente si qué prefiere, establecer esto o terminar con la visa waiver y otras acciones más. Pero esa discusión se tiene que dar antes, no después que pasa. O sea, si yo soy responsable, yo voy antes a tocar las puertas y les digo a todos, oye, este es el problema que podemos tener. Todos me dan su opinión y yo decido después, pero no llego ahí con la torta de cumpleaños y le estalla todo. Alfonso Kaiser, agradecerte que nos haya acompañado. Muy interesante también esa óptica que ha estado más bien en segundo plano, pero es clave, digamos, en esta discrepancia que se tiene con Estados Unidos. Agradecer nuevamente la presencia. Gracias, Alfonso. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Igualmente.